Hoy queremos en este Tirando de la Lengua dedicar un tiempo monográfico a un toledano ilustre como pocos en el mundo de las letras y cuya importancia lleva trascendiendo siglos. Da la circunstancia además de que nació en Toledo y falleció en Cuenca, así que principio y final en tierras castellano-manchegas. Hablamos de Sebastián de Covarrubias y Orozco y la lexicografía española. Contamos para ello con Teresa Isabel Rodríguez, profesora asociada en la Facultad de Letras de Ciudad Real y además doctora de Lengua Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y además, por cierto, añadamos, su tesis doctoral hablaba precisamente sobre lexicografía didáctica. Ella, como todos los intervinientes en estas tardes, noches de martes, es integrante del grupo Grava Gramática Varia. Teresa Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Noches. Tardes, Hola, noches. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a hablar sobre lexicografía. Muy bien. Bueno, ¿qué sabemos? Danos unas pinceladas de la biografía de Sebastián de Covarrubias y Orozco. Pues muy bien, Sebastián de Covarrubias nació a mediados del Renacimiento, allá por 1539 en Toledo, como has mencionado, en una familia bastante acomodada y muy conocida en la sociedad moderna. Por eso, según la crítica, pues Covarrubias pertenece a esa gran generación de Miguel de Cervantes, puesto que nace pues entre esos años de 1534 y 1548. Como muchos, estudió en las universidades de Salamanca y algo así que se puede destacar es que en 1567 fue ordenado sacerdote, ocupando diferentes cargos, pero sobre todo ser capellán de Felipe II y canónigo de la Catedral de Cuenca, donde murió, que también lo has comentado, el 8 de octubre de 1613. Uh-huh. Bueno, un personaje importante, con mucho peso en la época, efectivamente. Sí. Pero, ¿por qué lo traemos a esta sección, a este Tirando de la Lengua? Pues a Sebastián de Covarrubias lo hemos traído no solo, claro, por ser castellano-manchego, sino porque es el autor del primer diccionario monolingüe de la lengua española. Anteriormente habían sido bilingües con la traducción del latín al castellano, pero es el primer diccionario monolingüe. Y además también es el primero en Europa que versa sobre una lengua vulgar. Es el denominado Tesoro de la Lengua Castellana o Española, o también conocido como el Covarrubias. Covarrubias lo redactó más o menos entre 1606 y 1610, y para ello toma como fuentes principales las famosas etimologías latinas de San Isidoro de Sevilla y la obra de Antonio de Nebrija, que es anterior a él. Además de otras muchas fuentes. En 1611 se publica, pues gracias a la influencia que tenía toda su familia y al pertenecer un poco a la corte, la famosa imprenta madrileña, 1000 ejemplares de la obra, gracias al impresor real Luis Sánchez. Y por eso puede observarse además también esta gran influencia que tiene en la corte, porque está dedicado a Felipe III y se incluye el escudo real. Un poco Covarrubias lo que quiere con este diccionario, su principal objetivo, según expone además a sus lectores en la introducción, es que lo quiere elaborar como un diccionario etimológico, que luego un poco más adelante veremos si es o no etimológico, para que así se recoja toda la mezcolanza que la lengua castellana tiene en aquella época de los siglos de oro, y cómo todas las lenguas que poblaron España, como el latín, el griego, pues la lengua arábiga, la hebrea, forman parte pues de todo nuestro vocabulario. Uh-huh. Es curioso, bueno, a mí me llama la atención primero que haya trascendido y haya pasado a la historia como el Covarrubias, Sí. porque es una manera entiendo, de hacer un apócope de un nombre más largo, ¿no? Y quedarse con el apellido del autor. Claro. Así es como es conocido entre los lexicógrafos siempre, pues no decimos el tesoro de la lengua castellana o española, sino el Covarrubias. Voy a hablar sobre el Covarrubias. Ahorro palabras, sí. Bueno, cuéntanos algunas características concretas de el Covarrubias. Pues una de las características es que, hablando de todas estas lenguas que poblaron España, todo lo que hace referencia a la lengua hebrea, sí que un poco lo recoge por unas conversaciones, vamos a llamar privadas o en plan de amigos, con el famoso traductor arabista Diego de Urrea. Y él concreta en su obra que no va destinado a aquellos denominados romancistas de la lengua castellana como lengua romance, sino más bien a aquellos lectores que eran más eruditos y que sabían, pues aparte del latín, también sabían griego y el propio hebreo. Porque además Covarrubias considera que es una lengua, este hebreo es una lengua santa y fuente y principio de todas las demás. Incluso llega a decir, bueno, se dice, no solamente él, sino otros muchos estudiosos de las lenguas,
que es anterior a la gran confusión de la Torre de Babel, el hebreo. Ajá. Así que, pues en el diccionario aparecen todas las fuentes, fuentes muy diversas, grecolatinas, italianas, portuguesas, y bueno, dentro de pues que se fijó en Antonio de Nebrija, en San Isidro de Sevilla, como he mencionado, también pues tiene en cuenta a Juan de Mena y sus partidas, las coplas de Domingo Rebulgo, a Garcilaso, y luego parte de la tradicional, como numerosas canciones y romances que aparecen mencionadas pues a la hora de redactar sus artículos lexicográficos. Presta mucha atención a todos los arcaísmos de la lengua, los tecnicismos que se usaban en ese momento, y lo que sí se observa, que es interesante para los lexicógrafos y para los fonetistas también, que es un poco que él defiende que el origen de la forma de la palabra está relacionado con su significado original. Es un poco curioso. Sí. Y bueno, se puede observar además que en aquel siglo XVII la lengua castellana tenía un poco, pues estaba un poco mezclada la ortografía y las grafías, y el propio nombre de Covarrubias aparece en el diccionario unas veces con V, otras veces con B, y el apellido Orozco con H o sin H. No sabía, o sea, si tienes que hablar de este autor no sabes cómo ponerle el nombre. Sí. Y bueno, pues también tiene como característica pues ese desorden, el diccionario, del orden alfabético, al no tener unas grafías concretas, y como se ordenan por la primera letra, pues aparece mucho desorden. Luego hay que advertir también a los oyentes que, claro, hablamos de diccionario y a día de hoy, siglo XXI, pensamos en otra cosa, pero este tiene estas particularidades que nos estás contando y algunas más, porque incluye, me decías, datos personales, incluso opiniones en algunas de las definiciones. Sí, efectivamente, es que es un diccionario curioso, no es un diccionario como nos imaginamos, pues como puede ser los que vemos ahora, el de la Real Academia o nada, es incluso, bueno, más bien considerado por algunos como un libro enciclopédico de la cultura, de toda aquella cultura de los siglos de oro, porque en él se incluyen refranes, anécdotas, citas literarias y esas opiniones o disertaciones que lo hace con mucha gracia y mucha erudición Covarrubias, como por ejemplo algunas de las secciones que he querido destacar, la palabra aceite, que actualmente sería como aceite o maquillaje, que dice literalmente en las acepciones, es el aderezo que se pone a alguna cosa para que parezca bien, y particularmente, y aquí es donde viene lo curioso, el que las mujeres se ponen en la cara para parecer blancas y rojas, aunque sean negras y descoloridas. Un poco aquí. También la palabra mariposa, por ejemplo, que dice que es un animalito que se cuenta entre los gusanitos alados, y él incluye el más imbécil de todos los que puede haber. O sea, un poco aquí vemos cómo... Toma partido, ¿eh? Y bueno, la que más me llama la atención y que me parece muy bastante buena es la de camaleón, que se refiere, como dice, a este animalejo lo vi en Valencia, en el huerto del señor patriarca don Juan de Ribera. De la misma figura que le pintan. Es cosa muy recibida de su particular naturaleza mantenerse del aire y mudarse la color que se le ofrece en su presencia, excepto la roja y la blanca, que esta no las imita. Un poco podemos ver cómo, así como una erudición de Góngora, su erudición poética, Covarrubias, más bien define a este personaje religioso conocido por él, que fue Juan de Ribera, incluso más que al propio camaleón, ¿no? Como este personaje un poco, pues... Sí. Se llevaba bien con todo el mundo, pero con nadie, cuando a él le interesa. Le veo como un observador, como alguien que describía desde un punto de vista de una erudición y de un conocimiento, pero alguien que describía cosas. Bueno, ahora sabemos que el Covarrubias es una obra lexicográfica, como nos estás diciendo, Teresa, destacada, pero en su época no creo que esto fuera un bestseller, que digamos, no tendría una aceptación extraordinaria en su momento. Pues la verdad es que no. Hoy en día sí que no cabe duda, ¿no?, que efectivamente es considerado como uno de los tesoros, nunca mejor dicho, de la lengua castellana, pero por allá por los siglos de oro no tuvo muchísimo éxito. Incluso fue criticado muy duramente como autores como Francisco de Quevedo, incluso teniendo esta erudición, esta forma de explicarlo. En 1674 sí que hubo un religioso y lexicógrafo muy famoso, escritor español también, Benito Remigio Noidens, que intentó realizar pues unas adiciones al diccionario, pero no tuvieron gran valor y no se le dio mucho valor. Fue ya en el siglo XVIII
cuando la Real Academia publica el Diccionario de Autoridades de 1700, entre 1726 y 1739, donde el tesoro de Covarrubias sí que ocupa un lugar muy destacado, porque lo citan como una autoridad lexicográfica y etimológica. Sí que es cierto que actualmente también se puede decir que hay un poco de luces y sombras en la aceptación del tesoro como fuente fidedigna para la crítica de la lexicografía española. El propio Rafael Lapesa, en su Historia de la Lengua, pues un poco habla de una manera ambigua de este Covarrubias, y dice que pues sí que es un diccionario de los más notables, porque es curioso arsenal de noticias, literalmente cito, sobre ideas, costumbres y otros aspectos de la vida española de antaño, pero luego al final matiza que son expuestas ingenuamente al definir la palabra, o sea que un poco ahí lo alaba, pero también lo critica bastante. Bueno, mira que era cascarrabias Quevedo, ¿eh? Ahora que me lo has comentado, mira que era cascarrabias y mal encarado el tipo, ¿eh? Con lo bien que escribía, qué maravilloso. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, Teresa, pero coméntame algún otro aspecto que destaca la obra de Covarrubias y algún otro ejemplo. Pues mira, como lexicógrafa, estudiosa de un poco de la lexicografía española, me llama muchísimo la atención el número de vocablos, porque para ser el primer diccionario, sí que, por ejemplo, Manuel Seco recopiló, hizo un recuento de todas sus entradas y cuenta con 16.900 términos, que para ser el primero no lo hizo mal, el primer diccionario. Ya no sabemos si etimológico o no, pero fue bastante. Pero claro, sucede que, pues como he comentado, Covarrubias lo trabajó y redactó, lo hizo letra a letra. Entonces, en las primeras acepciones hay muchísimas entradas, y además entradas larguísimas, no sé si la palabra... palabras como elefante, creo que tiene 10 páginas. Y luego se fue desinflando, he leído por ahí. Sí, ¿no? luego, porque además la crítica ha supuesto que él lo quiso ver publicado, y entonces ya al final pues eso se desinfló. Y las últimas aparecen pues muy escuetas y se nota que fue bastante rápido. Y bueno, pues algo final, mencionar que pues permite, que al final es un diccionario etimológico y nos permite ver la evolución de ciertas palabras, como por ejemplo pues palabras tan actuales como puede ser alfil, que es la pieza de ajedrez, que en su diccionario aparece como arfil, o la palabra crin, como pelo de caballo, que sería crin. Y bueno, pues aunque el diccionario, ya acabo con esto, aunque el diccionario es un caos, pues, tanto en su forma externa, su macroestructura, porque le falta esa unificación de la extensión de las acepciones, como en la microestructura, que sería la parte de las acepciones, de la redacción, no tiene un guión definido, porque mezcla todo, mezcla frases hechas, refranes, palabras vulgares. Aún así, sí que es verdad que el Covarrubias pues ha tenido mucha fama lexicográfica, por ser, yo creo, más bien una obra diferente a lo que nos podemos imaginar que es un diccionario, y porque incluye la lengua vulgar, nuestro castellano. Efectivamente, así es. Sería un trabajo algo caótico, pero desde luego es un trabajo absolutamente hercúleo para una sola persona en aquel momento, siglo XVI. ¿Cuántos miles de entradas me has dicho que tenía? Pues tenía, exactamente son 16.929, según contó Manuel Seco, no las he contado. 17.000, qué barbaridad. Casi 17.000 entradas. Qué barbaridad, lo que pasaría por esa cabeza. Bueno, que llegamos a las 9:30 y nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho, Teresa Isabel Rodríguez, profesora de la Facultad de Letras de Ciudad Real en la Universidad de Castilla-La Mancha, este ratito dedicado a conocer la figura del toledano Sebastián de Covarrubias. Gracias, Teresa, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo.